Hay un instante casi invisible justo antes del movimiento. El escalador se queda quieto frente a la roca, la mirada fija en una pequeña toma que apenas sobresale. No hay acción todavía, pero algo ya se ha puesto en marcha. El cuerpo empieza a respirar distinto. Los dedos se humedecen, los pies se acomodan buscando el centro de gravedad. En ese silencio previo, todo está ocurriendo. Desde afuera parecería inmóvil, desde dentro una tormenta de microdecisiones se está desencadenando. Los músculos anticipan tensiones. Las manos ya imaginan la textura de la piedra. La mente simula el equilibrio antes de que exista. En ese momento el escalador todavía no se movió, pero su cuerpo ya sabe lo que va a hacer. Sabe sin pensarlo. Esa sensación tan fugaz es uno de los misterios más profundos del movimiento humano. ¿Cómo el cuerpo puede adelantarse a algo que todavía no ocurrió? ¿Por qué muchas veces cuando finalmente nos movemos sentimos que el gesto ya estaba decidido desde antes? La respuesta empieza a aparecer cuando dejamos de pensar en la percepción como una simple recepción pasiva de estímulos. Durante mucho tiempo imaginamos que el cerebro era una especie de cámara que registraba el mundo. Los ojos captaban imágenes, los oídos los sonidos y los músculos respondían a esos estímulos. Pero la escalada desmiente esa idea en cada movimiento. Cuando subimos una pared, no vemos las presas, las intuimos. No pensamos dónde poner el pie, lo sentimos antes. El cuerpo no reacciona al mundo, sino que lo predice. Esa anticipación no es magia ni intuición mística, es un resultado de un proceso biológico y sobre todo cognitivo. El cerebro construye modelos internos de la realidad. Cada vez que actuamos, no lo hacemos a ciegas. Proyectamos un futuro probable. El movimiento nace de esa hipótesis. Pero esa capacidad de prever no siempre nos ayuda. A veces nos vuelve rígidos, incapaces de aceptar lo inesperado. La mente quiere que el mundo coincida con su predicción y cuando no lo hace se resiste. Entonces el cuerpo se tensa, el error se multiplica y lo que debía fluir se vuelve una especie de lucha. ¿Cómo entrenar esa capacidad de anticipar sin que se transforme en un intento de control? La teoría del procesamiento predictivo desarrollada por Andy Clark nos ofrece una imagen fascinante. El cerebro no reacciona al entorno, sino que lo inventa antes de tiempo. Cada instante genera una predicción sobre lo que va a percibir, una conjetura del mundo. Luego compara esa predicción con lo que realmente ocurre. La diferencia entre ambas, lo que Andy Clark llama error de predicción, es la chispa que impulsa el aprendizaje. El objetivo del cerebro es minimizar ese error, no eliminando la sorpresa, sino ajustando su modelo del mundo para que sea más preciso. Así vivimos, prediciendo, corrigiendo, ajustando. En la escalada esto se hace tangible. Antes de agarrar una regleta, el cuerpo estima su profundidad, su rugosidad, su ángulo. Si la presa resulta distinta a lo esperado, el cerebro corrige, cambia la tensión de los flexores de los dedos, ajusta el hombro, redistribuye el peso. Todo eso ocurre en milésimas de segundos. Cada corrección deja una huella, una actualización del modelo interno. Y así, movimiento tras movimiento, el escalador entrena no solo su fuerza, sino su capacidad predictiva. El gesto técnico no es solo biomecánica, es una conversación entre la expectativa y la realidad. Por eso los mejores escaladores no parecen pensar, no calculan cada paso, su cuerpo ya lo sabe. Han refinado tanto su modelo predictivo que el mundo y el gesto coinciden casi perfectamente. Pero esa armonía tiene un límite. Si el cerebro se aferra demasiado a sus predicciones, deja de escuchar, pierde plasticidad. El entrenamiento entonces deja de ser aprendizaje y se convierte en una repetición. El secreto está en sostener el equilibrio, anticipar, sí, pero seguir abiertos a lo que contradiga nuestra expectativa. Esa tensión entre lo que creo que va a pasar y lo que realmente pasa es el verdadero territorio del entrenamiento. Si entendemos que el cerebro aprende reduciendo la diferencia entre la predicción y la experiencia, el entrenamiento puede rediseñarse desde esta lógica. Ya no se trata solo de repetir gestos hasta automatizarlos, sino de exponer el cuerpo a condiciones que lo obliguen a ajustar sus predicciones constantemente. Ahora les comento algunas ideas prácticas. Primero podemos utilizar la variabilidad inteligente, o sea, cambiar los contextos de práctica, de muro, ángulos, texturas, alturas, secuencias, ritmos. Un mismo movimiento puede sentirse distinto según la temperatura o según el tipo de presa.
Esa variabilidad alimenta la capacidad adaptativa del sistema nervioso y mantiene viva la plasticidad del modelo interno. Otro caso puede ser entrenar con restricciones, o sea, limitar opciones, forzando al cerebro a organizar su mapa. Probar un bloque con una sola mano, o escalar usando solo ciertos apoyos, o cambiar el ritmo de ejecución. Cada restricción que pongamos genera error de predicción y por lo tanto genera un aprendizaje. Podemos practicar la sorpresa, pedirle a un compañero que modifique la secuencia sin avisar o hacer un dictado, o que cambie una presa clave a último momento. Aprender a reaccionar sin tener tiempo de planificar. Y así, de esta forma, entrenamos la verdadera anticipación, la que responde sin colapsar. También podemos observar el error como información. En lugar de frustrarse por una caída, atender qué fue distinto de lo esperado, el ángulo, la fuerza, el tiempo. Cada error de predicción es una línea de código que mejora el software del cuerpo. Y por último, podemos escuchar nuestras predicciones internas. El cerebro no solo anticipa lo que ocurre afuera, también lo que pasa por dentro. Predice estados corporales, como la fatiga, la tensión, el miedo, y los usa para ajustar la acción. Aprender a reconocer esos avisos previos, el temblor del antebrazo, la respiración que se acelera, el tono muscular que cambia, permite actuar antes del colapso. Entrenar la anticipación es, en definitiva, entrenar la sensibilidad. No se trata de predecir el futuro, sino de sentirlo llegar. Cuando logramos esa sintonía, la mente deja de imponerse y el cuerpo empieza a pensar. El movimiento deja de ser una respuesta y se vuelve una conversación. Volvamos a la escena del principio. El escalador sigue ahí, quieto frente a la roca, aparentemente inmóvil, pero dentro de sí el futuro ya está ocurriendo. Cada fibra, cada respiración, cada impulso eléctrico está dialogando con algo que aún no existe. El cuerpo no espera el movimiento, lo anuncia. Quizás esa sea una de las formas más bellas de la inteligencia que poseemos. La de anticipar sin controlar, la de preparar sin cerrar el camino, la de confiar en que el mundo completará nuestro gesto. Entrenar no es solo fortalecer, sino afinar ese diálogo, reducir la distancia entre lo que esperamos y lo que ocurre. Aprender a predecir sin perder la capacidad de asombro. Porque el escalador que anticipa demasiado se encierra en su modelo, y el que no anticipa nada se pierde en el caos. Solo quien acepta vivir entre ambas fuerzas, entre lo que imagina y lo que se revela, encuentra el punto justo donde el cuerpo actúa sin dudar y la mente acompaña sin interferir. Ahí, justo ahí, en ese equilibrio sutil entre las certezas y la sorpresa, el gesto se vuelve pura presencia. El cuerpo anticipa, la mente escucha y el movimiento sucede como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Quizás eso sea lo más cercano que tenemos a comprender la sabiduría del cuerpo. No que adivine el futuro, sino que aprende a habitarlo antes de que llegue.